Esto pasó hace 5 meses. Regresé a la casa de mis padres después de la muerte de mi padre. Siempre me había sentido extraño aquí, pero ahora, más que nunca, sentía que necesitaba respuestas. La casa estaba llena de objetos antiguos que me inquietaban. Cada vez que pasaba junto a ellos, un escalofrío recorría mi espalda. Mi antigua habitación no había cambiado. Las paredes conservaban un verde desvaído y los recuerdos flotaban en el aire. Una noche, mientras exploraba el desván, tropecé con un diario viejo. Estaba desgastado, pero sentí una extraña atracción hacia él. Lo abrí, y desde el primer vistazo, su contenido me heló la sangre. El diario estaba lleno de anotaciones confusas y dibujos perturbadores. Me quedé atrapado en sus páginas, en lo que mi padre había escrito. Cuanto más leía, más intensamente me envolvía. De repente, sentí que el ambiente se volvía pesado. Un ligero susurro llegó de afuera del bosque. Era un lamento, un sonido que no encajaba con el silencio habitual. Mi corazón latía rápido, pero decidí ignorarlo. Era solo mi mente, pensé. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo me hizo sentir que alguien me observaba. Me desperté varias veces y miré hacia la oscuridad. Las sombras parecían moverse, danzando entre las paredes. A la mañana siguiente volví al diario y encontré más dibujos en él. Eran formas extrañas que me causaban malestar. Con cada página, empecé a vislumbrar sombras que se deslizaban por los pasillos. Una noche, decidí aventurarme al bosque. Tal vez allí podría encontrar respuestas. Caminé entre los árboles y mis pasos resonaban de un modo raro. Era como si el bosque estuviera vivo, observándome. No recuerdo cómo volví a casa, pero sentía que todo no estaba bien. Lo que había encontrado en el diario tenía que ver con mi padre. Pactos, sombras, el lamento. Todo se entrelazaba de manera oscura. La tensión aumentaba. Otra vez estaba en el desván, tratando de hallar respuestas, pero cada vez solo encontraba más preguntas. ¿Qué había hecho realmente mi padre? ¿Qué sacrificios había hecho? Me repetía que debía buscar, pero el miedo crecía en mí. Justo cuando pensaba en cerrar el diario, oí un sonido detrás de mí. Un crujido. Me giré, pero no había nada. Solo un silencio denso que me hizo sentir inquieto. Recordé las advertencias de mi padre. Hay cosas que no deben ser descubiertas. Sin tiempo que perder, supe que el conocimiento podía ser peligroso, pero también lo necesitaba. Esa noche, me senté en mi cama, con el diario cerrado sobre mi regazo. Mis pensamientos eran un lío. ¿Qué debería hacer ahora? Las sombras en las paredes se veían más vívidas, y el susurro sonaba, creciente en mi mente. ¿Por qué regresaste? Sentí un escalofrío recorrerme, y al instante siguiente, comprendí que no estaba solo. La atmósfera que me rodeaba cambió. Había secretos en esta casa que estaban esperando ser descubiertos, y ahora me temía a mí mismo. ¿Podría escapar de lo que se había desatado? Capítulo 2. No sabía qué hacer. La noche se sentía diferente, envolviendo la casa en una oscuridad espesa. Con el diario todavía en mis manos, escuché otro crujido, esta vez más cerca. Me levanté de la cama y, con el corazón en la garganta, decidí que debía averiguar qué pasaba. La curiosidad era una llama débil, pero era suficiente para empujarme a la acción. Salí de mi habitación. El pasillo parecía alargarse de manera inquietante. Las sombras se agrandaban y los ecos de mis pasos rebotaban contra las paredes. A medida que avanzaba, me pregunté si el lamento del bosque había regresado. Intenté recordar si había algún otro sonido, pero todo estaba en silencio, como si la casa misma contuviera la respiración. Bajé al salón, y fue entonces cuando lo noté. Una figura oscura se estandaba al otro lado de la habitación, casi fusionándose con el fondo. Parpadeé, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sintiéndome mareado,
Intenté racionalizarlo. Quizás era solo mi mente jugando trucos. Pero la inquietud me empujó a encender la luz. Con un clic, la habitación se iluminó, y la figura se esfumó por completo. Exploré el salón mientras sintiéndome observado. Pero en lugar de encontrar algo tangible, vi el viejo retrato de mi padre. En la fotografía parecía más enérgico. Mirar su rostro casi me hizo sentir que se reía de mí, burlándose de mi incertidumbre. Necesitaba respuestas, y quizás el diario pudiera ofrecerme algo más. Regresé a mi habitación y abrí el diario una vez más. Sin embargo, ya no era igual. Las páginas seguían llenas de anotaciones, pero ahora los dibujos parecían más vívidos, casi pulsatantes. Cada forma retorcida y cada palabra escrita emitía una presión sobre mis sienes. Me encontré buscando sentido entre esas entradas caóticas, intentando desentrañar el significado detrás de cada garabato. Un nuevo sonido interrumpió mi concentración, un chillido en la distancia. El mismo lamento que había escuchado antes, esta vez más fuerte. Miré por la ventana pero no vi nada. Pero lo sentí. Algo estaba cerca. Cerré el diario de golpe, sintiendo el peso familiar de la tensión en el aire. Justo en ese instante, el susurro volvió, más fuerte y más claro. ¿Por qué regresas? Me estremecí. Esta vez no podía ignorar la voz. Fue entonces que decidí que necesitaba buscar más información, que no podía rendirme ante mi propio miedo. La idea de salir de la casa se volvió un imperativo. Debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. Salí de mi habitación y fui hacia el frontón de la casa, donde algunas herramientas de mi padre todavía yacían. Necesitaba algo para demostrar que el temor que sentía no era solo producto de mi imaginación. Me armé con una linterna y una pala. Su pesado peso me dio una sensación de seguridad que no había tenido antes. A medida que cruzaba el umbral y me adentraba en el bosque, la niebla comenzaba a envolverse a mi alrededor. Era como si el bosque tratara de ocultar sus secretos. Algo se movía entre los árboles, pero no quería mirar. Me concentré en la luz de la linterna y avancé. El lamento se intensificó, resonando en mis oídos. Pasaron unos minutos, y entonces vi algo. Una forma en el suelo, apenas visible bajo la niebla. Al acercarme, me di cuenta de que era un objeto. Estaba cubierto de tierra y hojas, pero había algo familiar en él. Antes de que pudiera pensarlo, agaché y desenterré lo que parecía ser una caja pequeña. Mi corazón se detuvo. Ahí fue cuando lo vi. El símbolo en la tapa, un dibujo que había visto en el diario. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto era importante. Lo que había descubierto aquí podría cambiar todo. Pero antes de abrirla, sentí una presencia detrás de mí. Entonces todo se oscureció. Capítulo 3. Me desperté de golpe, aún en el bosque, pero la caja estaba en mis manos. Todo había quedado en silencio. No estuve seguro si había sido un desmayo o si algo más había sucedido. Lo único que podía escuchar era el latido apresurado de mi corazón y el susurro del viento entre los árboles. Con un esfuerzo, abrí los ojos y giré la cabeza lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. No había nada. Nadie me había seguido. La sensación de ser observado persistía, pero estaba solo, por ahora. El bosque parecía más denso de lo que recordaba. Me apreté la linterna. Era el momento. Debía abrir la caja. Con manos temblorosas, limpié la suciedad de la tapa con la tela de mi sudadera. El símbolo parecía brillar débilmente como si ocultara un secreto importante. Sentí que la ansiedad iba en aumento, mezclándose con la curiosidad y el miedo. Deslicé mis dedos sobre el borde, buscando el cierre, y cuando lo encontré, un sonido similar al crujido de la madera se hizo eco en el silencio. La tapa se abrió con un susurro ligero. Allí, en el interior, encontré objetos que no esperaba. Un amuleto antiguo,
unas pequeñas piedras de colores brillantes y un trozo de papel arrugado. No era solo un hallazgo, parecía un mensaje, un legado de mi padre. La imagen de su rostro se dibujó en mi mente nuevamente. Tomé el papel primero. Sus esquinas estaban desgastadas y las líneas de tinta, algo borrosas, pero aún se podían leer algunas palabras. Hablaba de un trato y de guardianes que vigilan el bosque. Mi mente giró en un torbellino. ¿Qué trato? ¿Cómo encajaba todo esto con mis recuerdos de él? Mientras leía, la niebla comenzó a levantarse, revelando un sendero que no había visto antes. Mi impulso me empujó a seguirlo. La inquietud en mi estómago crecía conforme avanzaba. Pero lo que habías visto antes, esa figura en el salón, seguía llamando mi atención. ¿Era eso lo que había captado su mirada? ¿Lo que el diario intentaba advertir? Después de recorrer el camino, me encontré en un claro. En el centro había una piedra grande, desgastada y cubierta de extraños símbolos similares al de la caja. De repente, recordé las anotaciones en el diario. Hablaban de un ritual, algo relacionado con el lugar donde había crecido. Sentí que todo se acercaba a tener sentido. Caminé cautelosamente hacia la piedra, tratando de recordar cada detalle del diario. El primero debe llegar al claro al caer la noche, llevando consigo el legado. Había escrito mi padre. El temor se apoderó de mí. ¿Era yo el primero? ¿Qué legado llevaba? Antes de que pudiera responder a mis preguntas, escuché pasos detrás de mí. No estaba solo. Me di la vuelta rápidamente, la linterna iluminando el borde del claro. Allí, entre los árboles, vi una figura. Era una mujer con el rostro pálido y ojos oscuros. Sus cabellos flotaban como si estuvieran sumergidos en agua. Mi corazón se detuvo. «No debiste venir», susurró. Aquel momento se sintió como un abismo, un llamado a lo desconocido. También sentí el terror. No sabía si debía quedarme o correr, y aunque había encontrado respuestas, el temor aumentaba a cada instante. La figura avanzó, acercándose a mí lentamente. El silencio era opresivo, pero el desafío en su mirada me hizo comprender que ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. El aire se volvió denso y frío. La figura de la mujer se acercaba, y cada paso que daba me paralizaba más. Mis piernas parecían estar atadas al suelo, luchando entre el impulso de huir y la curiosidad por descubrir quién era. Ella era real, y no solo un eco de mis miedos. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más como un susurro tembloroso. Ella sonrió de manera inquietante, y sus ojos oscuros reflejaron un brillo que no comprendía. «Soy uno de los guardianes», respondió, como si esas palabras debieran ser suficientes para calmar mi creciente inquietud. «¿Guardianes de qué?», pregunté, la confusión mezclándose con el terror en mi voz. La mujer no parecía alterada por mis preguntas. A cada instante, su presencia se sentía más intensa, como si absorbiera la luz de la linterna. «De lo que acecha en el bosque», dijo, inclinando la cabeza levemente. «Te has dejado llevar por un legado que nunca debió llegar a ti. Ahora ese legado busca ser reclamado». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba buscando respuestas, pero cada frase me hundía más en el misterio. La caja, el papel, mi padre. ¿Todo estaba conectado? Recorrí la distancia entre sus ojos y la piedra en el centro del claro. «¿Qué legado?», pregunté con un hilo de esperanza. Ella parecía pensativa, como si por un segundo considerara revelarme algo valioso. «Un trato, uno más antiguo que el tiempo», murmuró. «Tu padre fue parte de esto. Cuando tocó de fin de la noche, convirtió su destino en uno ilusorio. No sabía si confiar en ella, pero algo en su voz resonaba con sinceridad». Abrí la caja de nuevo. El amuleto se detuvo en la luz de la linterna, esbozando formas en el aire. La mujer hizo un gesto para que le mostrara los objetos.
Todo tiene un propósito, dijo. Cada piedra y el amuleto son llaves, llaves a lo que él dejó atrás para ti. Mis manos temblaron mientras le entregaba el amuleto. Ella lo examinó con atención, cada detalle parecía alimentarla de energía. Debes tomar esto en serio. Los guardianes no son benevolentes, protegen su pacto, advirtió, y su tono cambió, volviéndose más grave. Tu padre hizo un trato, pero no fue solo por él. Los huesos del bosque son exigentes. Un ruido repentino en los arbustos me hizo saltar. Me volví para mirar, mi corazón latiendo con fuerza. La figura de la mujer no se movió, pero su rostro había perdido toda expresión. No estamos solos, dijo con calma. Debes decidir. ¿Vas a seguir el camino de tu padre o alejarte de esto para siempre? Las sombras entre los árboles se movieron, como si están en alerta. Mi mente giraba rápidamente, no podía dejar que otros decidieran por mí. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Ritual, respondió. Debes volver al centro, actuar en concordancia con el legado que tú mismo eliges. Y recuerda, el bosque no te olvida. Antes de que pudiera absorber sus palabras, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, como un eco de advertencia. Algo se acercaba, algo que despertaba los temores ocultos que había guardado. El instante se volvió crítico. Mi naturaleza de supervivencia se activó. El legado de mi padre iba a convertirse en mi lucha. Me giré hacia el claro, sintiendo que el ritual, así como el destino de mi familia, se tejían en una red que debía desentrañar. Sin mirar atrás, corrí hacia la piedra, decidido a enfrentar lo que viniera. El tiempo se estaba acabando. Capítulo 5. El suelo tembló bajo mis pies mientras corría hacia la piedra. La linterna balaceaba, proyectando sombras temblorosas en los árboles que parecían cobrar vida. Un nuevo grito resonó en el aire, una mezcla de desespero y furia, y mi corazón se precipitó en respuesta. No tenía idea de lo que me esperaba, pero sabía que tenía que llegar al claro. Al llegar, me detuve en seco. La piedra se alzaba imponente, pero más allá de ella, el bosque emitía un murmullo extraño. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La mujer, la guardiana, ya no estaba a mi lado. Su ausencia me llenó de una inquietud profunda. Me dejé caer de rodillas ante la piedra, sintiendo que sus contornos eran fríos y rugosos bajo mis manos. ¿Qué hago?, susurré a la nada. La respuesta era clara. Un ritual. ¿Pero cómo se hacía? Miré la caja abierta esperando alguna pista. Las piedras brillaban de una forma tenue, esperando ser usadas. Tomé la más pequeña, un canto redondo que parecía pulsar bajo mi dedo. Podía sentir su energía, como si me llamara. Antes de que pudiera pensar en un plan, el aire se volvió pesado. Esa presencia que aún acechaba en la oscuridad se acercaba. Pude escuchar el crujido de las hojas. El desgarrador grito se había transformado en un sonido más atroz, como si algo estuviera avanzando con intención. La figura que abandoné en el claro no era la única. Instintivamente levanté el amuleto al cielo, preguntándome si podía hacer algo por mí. «Muéstrame el camino», grité. Nunca había pedido ayuda de esa forma, pero en ese instante, la necesidad de protegerme era más grande que mi orgullo. El brillo del amuleto iluminó el claro, revelando un camino de piedras que parecía surgir del suelo. Esto no es real, pensé, pero no podía quedarme allí a dudar. Me levanté y seguí las piedras, el eco de mis pasos resonando en la noche. Cada paso parecía atraer la mirada de algo oscuro y aterrador que acechaba entre los árboles. Un susurro llegó a mis oídos. El pacto. El pacto. Era una voz extraña, profunda, y envolvía la atmósfera como un manto oscuro. El horror creció dentro de mí. ¿Era esa la voz de mi padre? Traté de concentrarme, enfocarme en lo que necesitaba hacer. Cada palabra que pronunciara debía tener peso, debía ser verdadero.
Llegué a la última roca, que sobresalía como un altar. La oscuridad a mi alrededor se tornó más intensa. Sin pensarlo, dejé caer las piedras y el amuleto sobre ella, formando un círculo. La luz parpadeó, y luego apareció una figura delimitada en la penumbra, un rostro familiar pero distorsionado, como un fantasma de lo que solía ser. «¡Padre!», grité, mi voz resonando en el eco del claro, pero no era su rostro lo que me aterraba, era la intensidad de su mirada y la certeza en su expresión. «El trato que hiciste», le dije, mi voz temblando. «¿Qué hiciste?». El aire vibró antes de que pudiera recibir una respuesta. Una sombra emergió del bosque, alzándose como un coloso oscuro. Sus ojos ardían con un hambre infinita, y entendí que lo que acechaba no era solo un monstruo, sino una condena. Un precio que se había pagado. La figura de mi padre se desvaneció, y fue entonces cuando comprendí que el verdadero ritual no era solo un acto de magia, sino un enfrentamiento contra lo que mi familia había dejado atrás. Tenía que decidir, y el tiempo se acababa. Enfrentar al legado de mi padre podría costarme más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Pero huir solo haría que repitiera su tragedia. Y antes de que pudiera decidir, la sombra avanzó hacia mí. No quedaba más tiempo. Tenía que luchar. Capítulo 6. La sombra se abalanzó sobre mí, envolviéndome en una oscuridad tan espesa que casi podía tocarla. Arranqué la mirada del vacío en su rostro y apreté la piedra en mi mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «No, no puedes tocarme», grité, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba. A mí, al monstruo, o quizás a la memoria de mi padre. Con un grito ensordecedor, la oscuridad se detuvo. Sus ojos ardían, pero su avance se entorpeció. Busqué el amuleto que había dejado caer al suelo, desesperado por encontrar cualquier cosa que pudiera ayudarme. Lo vi, resplandeciendo débilmente junto a las piedras. Sin pensarlo, me lancé hacia él. Tomé el amuleto con ambas manos, sintiendo su calor. La energía que irradiaba parecía empoderarme, como si las historias que contaban los ancianos del pueblo cobraran vida. «El pacto, murmuraba la voz al fondo de mi mente, insistente. Pero esta vez, en lugar de dejarme llevar por el miedo, decidí actuar. «Tú no eres mi padre, eres solo un eco de su error», afirmé, con más fuerza de lo que sentía. La sombra vaciló, su forma empezó a desvanecerse. La imagen de mi padre flotaba entre la penumbra, pero se sentía distante, como si un río de dolor nos separara. Tenía que entenderlo. Tenía que saber qué había pasado. Las palabras empezaron a fluir de mis labios sin pensar en ellas. «Yo rompo el pacto. No soy parte de esto. No seré el siguiente en pagar por sus decisiones». Era un acto de valentía o locura, no estaba seguro. Pero el aire vibró alrededor de mí, y sentí la energía del amuleto resonar con cada sílaba. La sombra se retorció, como si estuviera sufriendo, y retrocedió ligeramente. Sin embargo, podía ver que ella no iba a rendirse tan fácilmente. Sabía que si quería salir de esta, necesitaba hacer más que solo protestar. «Muestra tu verdad», grité, recordando las historias que hablaban de enfrentarse a los propios demonios. La sombra chilló, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando sentí una pérdida de control. Comencé a recordar fragmentos de mi infancia, las advertencias de mi madre, las ausencias de mi padre. Se unieron en una forma congruente, una ilustración de un pasado que había tratado de olvidar. El suelo tembló de nuevo, y la figura oscura se agachó. Su forma se desmoronó, y por un instante vi en sus ojos un reflejo del dolor. Era un recuerdo, una memoria atormentada de un trato que había ido mal. Lo entendí. Esa sombra era el precio del secreto que había cargado mi padre, y ahora recaía sobre mí. La decisión estaba clara. No podía seguir el mismo camino. Yo elijo la luz. Yo elijo vivir mi vida sin cadenas.
afirmé, sintiendo la fuerza del amuleto fluir a través de mí. La sombra gruñó, una lastimera mezcla de ira y tristeza, mientras el brillante resplandor del amuleto iluminaba el claro. De repente la figura se desvaneció, y abrí los ojos. La oscuridad del bosque retrocedía, como si estuviera aterrorizada por la luz que emergía. Pero una parte de mí sabía que esto no había terminado. Un nuevo inquietante silencio llenó el espacio donde una vez había estado la sombra. No sabía qué significaba esto, si había ganado la batalla o si solo había comenzado. Al mirar de nuevo hacia el amuleto, sentí que le debía un nuevo propósito. Apoyé mi mano sobre la piedra y cerré los ojos. Decidí explorar qué más podría revelarme. Pero antes de que pudiera concentrarme, un crujido a mi espalda me hizo girar de golpe. Una figura emergió entre los árboles. No parecía hostil, pero su presencia era imponente. Mis músculos se tensaron. Un nuevo giro se presentaba ante mí. «¿Quién eres?», pregunté, sin poder ocultar mi nuevo temor. Capítulo 7. La figura avanzó con movimientos lentos pero seguros, como si estuviera acostumbrada a moverse en la penumbra. Tenía una quijada fuerte y un cabello que caía hasta los hombros, iluminado por la luz tenue del amuleto en mis manos. A medida que se acercaba, logré distinguir más detalles. Su mirada era profunda, casi hipnótica, y la expresión en su rostro se mezclaba entre curiosidad y tristeza. «Soy Elara», dijo con una voz suave que apenas rompía el silencio del bosque. «He venido a ayudarte». Ayudarme. No podía evitar el escepticismo en mi voz. Había visto cosas que desafiaban toda lógica. ¿Y por qué debería confiar en ti? Acabo de enfrentarme a eso, respondí, señalando hacia la dirección donde la sombra había estado. Elara asintió con gravedad. Lo sé. Ese ser no era solo un monstruo, sino una manifestación de los secretos que tu padre dejó atrás. Has tenido el valor de enfrentarlo. Sus ojos se centraron en el amuleto. Ese objeto tiene un poder ancestral. Es la clave, no solo para tu propio viaje, sino para entender lo que realmente ocurrió. Mi mente intentaba procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir con que hay un poder? ¿Y qué sé yo de mi padre de verdad? Solo sé que se fue y dejó un dolor detrás. El final de mi oración salió cargado de resentimiento. «Porque él te amaba», respondió Elara, acercándose un poco más. «Pero su amor lo llevó a hacer decisiones equivocadas. Te trajo a este lugar, donde las sombras acechan, para protegerte de lo que él mismo había liberado». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Protegerme? ¿De qué? «De la verdad», contestó. «Lo que está oculto puede ser más aterrador que las sombras. Debes conocer la historia que hay detrás del pacto». «No quiero saber más», dije, poniendo una barrera entre mí y lo desconocido. «He sufrido suficiente». Pero en el fondo la curiosidad ardía como un fuego no apagado. «El conocimiento es tu única arma», insistió ella, su voz firme. «Debes enfrentarlo. Lo que has hecho hasta ahora es solo el principio. Si no lo haces, arriesgarás no solo tu vida sino también el destino de muchos otros». La idea de arriesgar la vida de alguien más me golpeó con fuerza. Miré el amuleto y sentí una oleada de energía que parecía conectar mis pensamientos con la esencia del objeto. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, con un nuevo sentido de determinación. Elara sonrió, aunque había preocupación en su mirada. «Debemos regresar al lugar donde el pacto fue sellado. Hay un portal que se abre solo cuando se cumple la verdad. El amuleto te guiará, pero necesitarás valor y un corazón puro para cruzar». «¿Un portal?», pregunté, sorprendiendo incluso a mí mismo con mi curiosidad renovada. «¿Qué hay en el otro lado?». «Respuestas. Las respuestas que no quieres escuchar y el enfrentamiento que te espera», dijo Elara, su rostro tornándose serio.
Es hora de que el pasado se haga presente. No puedes correr más. Una sombra de duda fue reemplazada por la urgencia. No quería correr, pero sabía que no podía quedarme quieto. La confrontación con el pasado no se podía evitar. Tomé una profunda respiración. Entonces, vámonos. Enfocando mi mirada en el Ara, sentí una extraña conexión. Era como si compartiéramos un mismo destino. Juntos, nos dirigimos hacia el corazón del bosque, donde el amuleto vibraba, y mi corazón latía al ritmo de lo desconocido. En ese momento comprendí que lo que había despertado no solo era una sombra, sino una búsqueda. Una búsqueda de verdad que podría cambiar todo lo que sabía. Hoy comenzaría el verdadero viaje. Pero como un eco lejano, sentía que las sombras aún acechaban detrás de mí. Capítulo 8. El silencio del bosque era casi abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. El Ara caminaba a mi lado. Su presencia era una mezcla de consuelo y tensión. Sabía que lo que venía no sería fácil, y mis manos sudaban alrededor del amuleto. Cada pulso del cristal parecía sincronizarse con mis latidos. «¿Estamos cerca?», pregunté, tratando de romper la atmósfera tensa que envolvía nuestro camino. La pregunta sonaba no solo como curiosidad, sino como un intento de calmar mi creciente ansiedad. «El lugar donde el pacto fue sellado está más cerca de lo que piensas», respondió ella, sus ojos fijos en la oscuridad adelante. «Pero no bajes la guardia. Las sombras no solo acechan, son astutas». Al instante, la brisa cambió. Un aire frío sopló entre los árboles, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Sentí que algo no estaba bien. Entonces lo vi. Una figura muy delgada se movía entre los troncos. El brillo del amuleto reveló su contorno siniestro. Estaba más cerca de lo que hubiera deseado. «¡El Ara!», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura se abalanzó sobre nosotros. Era como la sombra que había enfrentado antes, pero esta tenía una apariencia más definida, como un reflejo distorsionado de alguien. Y la risa, esa risa retumbante, volvía a llenar la atmósfera. «Él no aprenderá del pasado», murmuró la sombra, con una voz retorcida, un eco distorsionado de mi propio tono. «No, aléjate de mí», respondí, aunque sabía que no podía simplemente huir. La sombra se detuvo a corta distancia, y sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Pero al mismo tiempo, el amuleto brilló más intensamente, como si estuviera alimentándose de mi incertidumbre. «El pacto se renueva, el ciclo no termina», continuó la sombra, extendiendo sus brazos como si quisiera atraparme. «Tu padre no pudo romperlo, pero tú sí puedes». «¿Romper qué?», pregunté confundido entre el terror y la necesidad de entender. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa acogedora. Era como un guiño oscuro que prometía más sufrimiento. «Las verdades ocultas no son para temer, son para abrazar», dijo, y con esas palabras me dio la sensación de que todo el dolor que había guardado empezaba a fluir en mi interior. Aquella sombra era una manifestación de mis propios miedos, alimentada por todos mis recuerdos reprimidos. «Esto no es real», me dije en voz baja, intentando reafirmar la realidad. Pero la sombra seguía ahí, burlándose de mí. «Tu padre decidió, y ahora eres tú quien debe afrontar las consecuencias». «¡Basta!», grité, sintiendo que la furia dentro de mí despertaba. El amuleto en mis manos comenzó a vibrar con una energía intensa. «No soy él. No voy a permitir que me dominen tus mentiras». En ese instante, la sombra pareció dudar. Busqué en mi mente la conexión con el Ara, y su expresión me dio fuerza. Ella sabía más que yo, lo podía sentir. «Usa el amuleto, conéctate con su poder», murmuró desde un lugar cercano. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó de nuevo, acercándose a mí con una intensidad aterradora. Sin pensarlo 2 veces, levanté el amuleto y grité: «La verdad es mi camino,
Un rayo de luz brotó del cristal, iluminando todo a nuestro alrededor. La sombra parpadeó, como si comenzara a desvanecerse ante el brillo. Fue entonces cuando comprendí que tenía que enfrentar no solo la sombra, sino también mis propios demonios. No terminará aquí, te estaré esperando. Se despidió la sombra mientras se desvanecía en la oscuridad del bosque. ¿Estás bien?, preguntó Elara, acercándose a mí. Sus ojos reflejaban preocupación pero también esperanza. Sabía que esto era solo el principio. Sí, respondí, aunque aún temía lo que podría venir. Pero ahora sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Ya no puedo huir. La determinación llenó cada rincón de mi ser mientras nos adentrábamos más en el bosque, con el amuleto iluminando nuestro camino. Las respuestas estaban más cerca, y aunque sabía que enfrentarme a la verdad sería doloroso, también entendía que era mi única opción. El ardor de la búsqueda se apoderaba de mí. No solo se trataba de un viaje, sino de un enfrentamiento con el pasado. Se aproximaba la hora de descubrir quién era realmente y lo que había dejado atrás. Capítulo 9. El aire se sentía más pesado mientras continuábamos por el sendero. Al principio, el brillo del amuleto ofrecía una sensación de seguridad, pero conforme avanzábamos, la luz se tornaba en un resplandor inquietante, como una advertencia de que nos acercábamos a un punto crítico. «Esto es más profundo de lo que pensamos», dijo Elara, su voz temblando apenas. «Recuerda, no estás solo en esto. Podemos enfrentar lo que sea juntos». Asentí, pero las palabras sonaban como un eco distante. La sombra aún estaba presente en mi mente. Sus amenazas resonaban mientras mis pensamientos giraban alrededor de la advertencia que había dejado atrás. «Te estaré esperando», resonaba en mis oídos, como un recordatorio de mis propios miedos. De repente, el amuleto comenzó a vibrar con más fuerza. Una corriente de energía recorrió mi brazo, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Miré a Elara, y ella también parecía estar sintiendo la misma inquietud. «Creo que estamos cerca», le dije, aunque mis palabras parecían más una suposición que una certeza. «Algo nos está llamando». A medida que nos acercábamos a un claro, una serie de piedras antiguas emergieron de la maleza. Estaban cubiertas de musgo y parecidas a las ruinas de un antiguo santuario. En el centro, una gran piedra parecía ser el epicentro de todo. Un símbolo desconocido adornaba su superficie, y el amuleto brillaba intensamente hacia esa dirección. «No puedo creerlo, este debe ser el lugar», murmuró Elara, sus ojos deslumbrados por el brillo del amuleto. Me acerqué a la piedra, sintiendo cómo la energía del cristal intensificaba la conexión. Pero, antes de que pudiera tocarla, escuché un murmullo, un eco que se parecía al susurro de la sombra. «Él volverá a reclamar lo que es suyo». Las palabras reverberaban en el aire, llenando el claro con un tono ominoso. «¿Quién?», pregunté girándome hacia Elara. Su rostro mostraba confusión, pero un atisbo de miedo asomó tras sus ojos. «Puede que nuestro pasado no esté tan enterrado como pensábamos», dijo ella mientras daba un paso atrás, como si la sombra del pasado estuviera acechando nuevamente. De repente, el aire se tornó denso y frío, y vi que una figura oscura se formaba cerca del símbolo en la piedra. Era similar a la sombra que enfrenté antes, pero esta vez tenía una forma más sólida, más amenazante. «Vine a reclamar lo que me pertenece», dijo la figura en un tono grave. «El pacto no está completo». Sentí una oleada de ira y miedo al mismo tiempo. «No voy a permitir que tu influencia controle mi vida. Mi padre no pudo y yo no seré otro fallido», le respondí, sintiendo que una nueva fuerza brotaba de mí. La figura se rió, una risa que resonaba como el eco de una pesadilla. «Tu padre fue débil, pero tú tienes elección. Te ofrezco el poder, la oportunidad de repetir la historia o de romperla para siempre».
¿Por qué debería confiar en ti?, supliqué, sintiendo que el amuleto temblaba con ansias de acción. La tentación de poder era seductora, pero no podía aceptar el mismo camino que había tomado mi padre, porque la verdad que buscas está en el sacrificio. Esa voz continuaba, insinuando un camino oscuro. Los secretos de tu familia están aquí. Todo puede ser tuyo, si simplemente lo decides. Con una determinación recién descubierta, levanté el amuleto entre nosotros. No me detendré. Estoy aquí para romper este ciclo, grité, la luz resplandeciendo con mayor fuerza a medida que me preparaba para un enfrentamiento, y entonces en un instante todo se oscureció. Las sombras que nos rodeaban se arremolinaron, y sentí que el bosque entero vibraba con una energía antigua. El destino del pacto se decidiría en breve, y en el fondo, supe que la verdad sería más poderosa que cualquier sombra que amenazara con atraparme. Lo único que sabía era que estaba preparado para pelear, aunque el desenlace aún era un misterio. Capítulo final. Lo que seguía era un torbellino. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, mientras la figura oscura seguía desafiándome. «Tú no entiendes», susurraba con un eco retumbante. «El poder que ofrezco es lo que tu familia ha deseado por generaciones. Solo debes aceptar». Tomé una respiración profunda, sintiendo el amuleto vibrar en mi mano. «No quiero un poder que venga de tus mentiras. No repetiré la historia de mi padre. No quiero eso». Mis palabras resonaron en el aire, llenas de un temor renovado, pero también de una determinación firme. La sombra me observaba, sus ojos ardían con una mezcla de ira y frustración. «Entonces prepárate a enfrentar las consecuencias», dijo con un matiz de burla. En ese instante, la sombra se abalanzó hacia mí. Sentí como si el aire se comprimiera, haciéndome más difícil respirar. La oscuridad que portaba aplastaba mis sentidos, pero apreté el amuleto con fuerza y me preparé para lo peor. La luz del amuleto creció de forma incontrolable e iluminó el claro. Con un grito que resonó en el bosque, levanté el amuleto por encima de mi cabeza y grité: «Rompo el pacto, no más sombras, no más miedo». La energía del amuleto brotó y una ola de luz brillante me envolvió. El claro se iluminó y la figura empezó a desvanecerse, su rostro distorsionado por la furia. «No puedes escapar de lo que hemos creado juntos», rugió. Pero las sombras se dispersaron, sucumbiendo ante el poder del brillo, cuando la figura se deshizo por completo. La calma volvió al bosque, pero su ausencia no significaba que todo hubiera terminado. La atmósfera seguía cargada de tensión y respuestas no deseadas. Miré alrededor buscando alguna señal, alguna figura familiar que me guiara. «Lo lograste», me dijo el Ara, que había permanecido a mi lado como un faro en la oscuridad. Pero su rostro reflejaba preocupación y al mismo tiempo un aire de incertidumbre. «Pero esto no se acaba aquí. Hay cosas que no han sido reveladas». «¿Qué quieres decir?», pregunté, observando cómo el claro parecía estar respirando lentamente, como si esperara una respuesta. «Este lugar es un vínculo entre mundos. Y tú has hecho algo que no muchos se atreven a hacer: enfrentarte a tu propio miedo. Pero el antiguo pacto no se borrará tan fácilmente. Hay más por descubrir», explicó, sus ojos inquietos. Mientras la brisa correteaba entre los árboles, un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué tipo de más?». El miedo me hizo continuar. La sombra podría haber sido solo una parte del rompecabezas. El Ara tomó una profunda respiración. «Lo que se encuentra más allá de esta realidad, la verdad tras la historia de tu padre, puede ser liberada o consumirte. No puedes escapar de tu linaje». «Entonces, ¿esto significa que debo regresar?», cuestioné, sintiendo que la verdad de mi padre se trataba de algo más que un simple pacto. «Puede que tengas que confrontarte a los ecos de tu historia, volver a donde comenzó todo,
Al hogar de tu padre, sugirió. No respondí inmediatamente. Mi mente se llenó de dudas. ¿Era un viaje hacia la libertad o la condena? La luz del amuleto se mitigó, mientras su poder se equilibraba ante el conflicto en mi interior. ¿Qué significa eso para mí?, murmuré. No lo sé, admitió. Pero te prometo que no estarás solo. Mientras observaba el bosque, comprendí que, aunque había derrotado a una sombra, mis preguntas no se disiparían tan fácilmente. La historia de mi padre, de su trato, aún pesaba sobre mí. Nunca tendría las respuestas completas, ni la tranquilidad que anhelaba. Quizá encontrar respuestas solo llevaría a más preguntas y sombras del pasado. Al final, había hecho lo correcto al enfrentar mis propios miedos, pero aún quedaba un camino incierto por recorrer. Abrí la puerta a nuevas verdades, pero también a nuevas inquietudes. Me giré para mirar a Elara, decidido. Entonces vayamos. A donde sea que esto me lleve, hasta el final de esta historia. Entonces, mientras avanzábamos hacia el bosque, un eco suave resonó entre los árboles. Un lamento lejano. Un recordatorio del legado que tal vez nunca entendería del todo. La noche caía sobre nosotros, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que se presentara. Las sombras podían estar siempre al acecho, pero yo también había aprendido a recordar la luz.